Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido referente al análisis de componentes principales. Esto a través del uso del programa estadístico PAS. Bien, para poder iniciar el desarrollo de los casos y la aplicación de este contenido, vamos a ver así una premisa sobre algunas características teóricas referentes a este contenido. Primero, lo que se busca con este método multivariante es que ustedes al finalizar esta práctica estén en la capacidad de aplicar este método, el análisis de componentes principales, para la transformación de un conjunto de variables. A esas variables se les conoce como variables originales, en un nuevo grupo de variables a las que se les conoce como componentes principales. Esos componentes principales, esas nuevas variables tienen que cumplir una regla, y esa regla es que tienen que ser incorrelacionadas entre sí. Por ejemplo, en la aplicación práctica, a esos componentes se les conoce como tamaño y forma. Esto principalmente en la taxonomía. Al componente 1 se le conoce como tamaño, el tamaño de esa especie animal o vegetal, por ejemplo, y la forma. En el caso del componente 1, tamaño, y al componente 2 y a todos los demás componentes se les conoce como forma. Pero esto en estudios taxonómicos. El principal propósito del análisis de componentes principales radica en reducir la dimensionalidad. ¿Qué significa? Pasar de grandes conjuntos de variables a un número reducido de variables. Máximo 3 nuevas variables, y a esas nuevas variables se les conoce como componentes. Bueno, este esquema que prácticamente resume los caminos que se tienen que seguir para aplicar los métodos multivariantes. Vean, cuando no se logra diferenciar entre la variable X y Y, se trabaja con métodos de interdependencia, que es con los métodos que estamos trabajando actualmente. Cuando usted logra diferenciar, usted como investigador logra diferenciar entre las variables X y la variable Y, se trabaja con métodos de dependencia. Y si ustedes ven, dentro de estos métodos de dependencia ya aplicamos la regresión múltiple. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a finalizar con el método análisis de componentes principales. Es un método de interdependencia y principalmente se aplica para variables numéricas. Ok, el análisis de componentes principales pertenece a los métodos de ordenación. Y estos métodos de ordenación, si ustedes se recuerdan, el escalamiento multidimensional también es un método de ordenación. ¿Y qué es lo que realizan estos métodos de ordenación? Al final, dentro de los principales resultados, es un plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano organizan ese comportamiento de esas variables, de esos elementos en estudio. Todo lo contrario con los métodos de clasificación. Los métodos de clasificación, como por ejemplo el método de clúster, lo que hace es formar grupos. ¿Por qué trabajamos con métodos de ordenación? Primero, para disponer las unidades muestrales o las especies en un espacio ecológico de dimensiones reducidas. Y vean que esta es la principal aplicación o el principal uso de componentes, el análisis de componentes principales. Reducir las dimensiones, pasar de esos conjuntos de variables, grandes conjuntos de variables, a un número reducido de variables. Y a esas nuevas variables se les conoce como componentes principales. Y dentro de las características principales, como ustedes ya verificaron esto en cuanto al contenido teórico,
quien le dio inicio a este método multivariante fue Pearson en 1901. Quienes le dieron la aplicación práctica inicial fueron estos personajes y lo categorizaron como tamaño y forma. El componente principal 1 hace referencia al tamaño y del componente 2 en adelante hacen referencia a la forma. Lo más importante, la principal aplicación del análisis de componentes principales es para reducir la dimensionalidad, como lo dice la característica número 4. Es una técnica estadística de síntesis de la información. ¿Qué significa esto? La reducción de la dimensión, es decir, el número de variables. Bien, ¿por qué utilizar el análisis de componentes principales? Ok, para explicar aquellos fenómenos que involucran grandes conjuntos de variables y cómo es que se le va a dar esa explicación a esos fenómenos que involucran grandes conjuntos de variables, reduciendo la dimensionalidad, es decir, reduciendo el número de variables. ¿Y esto cómo se logra? Ordenándolo a través de nuevas variables que se conocen como componentes. Ok, entonces el principal uso del análisis de componentes principales es explicar esos fenómenos de las ciencias agropecuarias, de agroindustria, que involucran grandes conjuntos de variables. ¿Cómo se va a lograr? Reduciendo ese número de variables, generando nuevas variables que se conocen como componentes. Vean que este método multivariante es uno de los más utilizados en agroindustria. Es una herramienta que le da mayor peso y respaldo a un título de ingeniero agroindustrial. Esta herramienta del análisis de componentes principales, para que ustedes vean la importancia de este método. ¿Cuándo tiene sentido aplicar un análisis de componente? Cuando existen altas correlaciones entre las variables en estudio. Ok, usted como investigador garantiza que existen altas correlaciones. ¿Esto en qué se va a reflejar? En un número reducido de componentes. Y eso va a facilitar el análisis y una interpretación más lógica y confiable. Pero, ¿cómo se determina con cuántos componentes usted va a trabajar? Existen dos caminos. A través de la matriz de varianzas, que es este primer camino, y el segundo a través de la matriz de correlaciones. Ok, pero ¿y cómo voy a saber cuándo aplicar la de varianzas o la de correlaciones? Y aquí está el criterio. Cuando las variables originales, esas variables que usted está registrando, están en diferentes unidades de medida, entonces aplicar la matriz de correlaciones. Ok, y si las unidades de medida de las variables son o las variables están medidas bajo una misma unidad, usted está en la libertad de aplicar la matriz de varianzas o la matriz de correlaciones. Pero importante, ok, las variables han sido medidas bajo una misma unidad. Pero, ¿y si las variables poseen diferente unidad de medida? Entonces tiene que aplicar la matriz de correlaciones. Estos son los pasos con el programa estadístico PAS. Vean que prácticamente son los pasos que hemos estado realizando desde clúster, escalamiento y ahora con componentes principales. Se resume en 6 etapas. Es un procedimiento sencillo y esa es la ventaja de utilizar este programa para el análisis multivariante. No requiere una gran experiencia, un gran conocimiento para poder ejecutar los métodos multivariantes. Esto lo vamos a ver ahorita con el desarrollo de los casos. Ok, pero los investigadores tienen esa inquietud y qué es lo que yo tengo que presentar en el artículo científico, en el documento formal. Cuando usted aplica el análisis de componentes principales, en los resultados tienen que ir plasmados los siguientes elementos. Primero, esa matriz que resume ese porcentaje de variación que representa cada componente.
Segundo, el gráfico de sedimentación. Tercero, los gráficos de codos. Y vean que los gráficos de codos dependen del número de componentes. Hay un gráfico de codos para cada componente. En este caso yo determiné que solo eran 2 componentes. Ya vamos a verificar por qué trabajé solo con 2 componentes. Y existen criterios también. ¿Ok? El cuarto elemento, la matriz factorial. Y esta matriz factorial me dice cómo es ese aporte de cada una de las variables en estudio. Y finalmente, el último elemento que usted tiene que plasmar en los resultados es el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Y como les he mencionado, en taxonomía, el componente 1 hace referencia al tamaño y el componente 2 a la forma. Ok, pero ¿y si es un caso de agroindustria? Entonces, usted como investigador tiene que verificar en la matriz factorial cuáles son las variables que usted está evaluando que participan más en los componentes y en base a eso usted determina qué es lo que le representa el componente. Por ejemplo, ok, estas variables que mejor peso tienen en el componente 1 me representan el sentido del gusto. Entonces, usted le determina que el componente 1 hace referencia al gusto. Y estas otras variables, estas otras características organolépticas que pertenecen al componente 2, me representan el sentido del olfato. Entonces usted dice, el componente 2 me va a representar el sentido del olfato. Y en base a eso usted va aplicando esos criterios. Ya eso cambia, ¿de acuerdo? Por eso esto de tamaño y forma principalmente es para el estudio de seres vivos. Bien. Me recuerdan que para finalizar les voy a presentar esta lámina que deja un mensaje importante para todos. Esto en cuanto a la inducción teórica de este método. Ahora procedan a abrir su respectiva guía de elaboración y vamos a desarrollar los casos. Antes de iniciar el desarrollo de los casos voy a hacer un procedimiento.